Bendiciones, bendiciones para todos, para todos en esta noche gloriosa que el Señor nos ha dado. Hemos comenzado Tierra de Guerreros. Esto es Aprendamos Juntos y tenemos un invitado especial y mientras vamos allí esperando a la gente que se vaya juntando, ¿sí? A ver quién está en línea, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos bendecir tu vida. Queremos bendecir tu vida, ¿sí? Quien te está hablando es el apóstol Orlando Díaz con toda la bendición del Señor. En esta noche es una noche especial, una noche de gloria, una noche donde tenemos invitados especiales. Pero el más especial de todo es el Espíritu Santo que va a estar ministrando tu vida. A ver los que están allí en línea. Pastor Angulo, bendiciones, bendiciones. Pastor Angulo querido, hijo espiritual de la casa, amén. Ahí vamos a bajar un poquito el fondo musical allí. Le damos gracias a Dios, sin querer apagué el fondo musical ahora. A ver quién tenemos allí, a ver Carmen Rearte, Andrea Pereira, Silvi Funes, lo bendecimos, Carmen Rearte, Pastor Angulo, están todos allí. Tenemos para compartir con ustedes un tema, estará con nosotros el pastor y tenor, ¿sí? Vamos a escuchar un temita, en el nombre de Jesús, Tengo un tema preparado aquí. Esto pasó en Paraguay cuando tuvimos, sí, allí Liliana Reguín también. Esta alabanza fue grabada allí en Paraguay cuando estuvo Tibi Joshua, donde estuvimos todos juntos allí trabajando para el Señor. Así que bueno, acá tenemos... A ver, vamos. Ahí está, vamos a empezar. Vamos a compartir este tema. Quiero compartir con ustedes lo mejor, Raquel Casas, te bendecimos en el nombre de Jesús. Kimi Skoda. Qué bella historia de su excelsa gloria. Damos gracias a Jesús, Dios, mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Queremos compartir este temita con ustedes, saludando a toda la gente linda que nos están saludando allí. Está con nosotros. Este es el momento del aplauso para el Señor. Adorando a Dios. Qué bella historia de su excelsa gloria. Oh, en Salvador. Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despojado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. ¡Cuánto le amo! Tremendo. Un minutito más. Está con nosotros el pastor y tenor para compartir con nosotros esta bendición. Mi Redentor, el Rey de Gloria, vino a salvarme y
tremendo, 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 tremendo allí. A ver, Ezequiel Romero, y hay gente que nos están saludando, en el nombre de Jesús. Bueno, en minutitos más ya está con nosotros el pastor. Ahí me voy a fijar a ver si entró ya aquí. A ver si está. No, todavía no. Ya está. En el nombre poderoso de Jesús, en minutitos más. ¿Cómo están todos? Una noche muy gloriosa, una noche muy linda. Dios va a hablar a tu vida, amén. Así que a prepararse, siervo del Señor. Mañana, después de este programa, estará con nosotros el apóstol Pablo Arévalo, estará con nosotros trayendo un mensaje tremendo. Escuche el título: ¿profetas o adivinos? No se lo pierda. Mañana va a estar con nosotros el apóstol y maestro decano de la Facultad de Teología, Pablo Arévalo, estará con nosotros. Tenemos un fin de semana precioso. Tenemos un día sábado de madrugada, o sea, 12 de la noche. Estaremos hablando con los jóvenes. ¡Wow! Tenemos un programa, no tanto para los para todos en realidad, pero estaremos entrevistando también y me estarán haciendo preguntas, obviamente, los jóvenes. Va a estar muy, muy lindo. Ahí está con nosotros. Ya lo invitamos. A ver al pastor por allí. Gloria al Señor. A ver. Gloria al Señor. Vamos a invitarlo aquí. Ahí está. Ahí le enviamos la invitación. Así que ya en segunditos más está con nosotros. Ahí está, lo estamos viendo al pastor que entró. Ahí le mandamos la invitación, pastor. Tiene que entrar en el play. Amén. Gloria al Señor. Está la gente escribiendo. Amén. Richard Hall. Mirá, Richard, querido. Marta Maldonado. Allí, Pastor Francesco. Y están todos allí. En el nombre de Jesús. Ay. Gloria al Señor. Pastor Francesco, te mandé la invitación, ¿sí? Te mandé la invitación ahí recién. Tenés que entrar en el video, amén, en el nombre de Jesús. Tenés que entrar al video, así yo tengo la opción de la invitación, en el nombre de Jesús. Estamos esperando que entre al video, pastor. Gloria al Señor. Ahí está mi esposa también desde Paraguay. Gloria al Señor. Susana Corso también, su esposo nos están mirando. Dios está haciendo milagro. Estoy aquí queriendo hacer entrar al pastor. Ahí está. Gloria al Señor. Ahí está, pastor querido. Ahí está tu... No, rechazaste nuevamente. Vamos de vuelta. Gloria al Señor. Ahí está. Vamos. Ya entramos. Esto, acuérdese que está en vivo. Ahora sí. ¿Reconoces esa voz? Pastor amado. ¿Reconoces esa voz que estaba cantando ahí? Escuchá. Impresionante. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás de esto? Kimi Skoda. Qué tremendo fue eso, pastores. Y eso fue en el Defensores del Chaco. Tremendo. Eso fue en el Defensores del Chaco en el año 2017, en el evento de TV Joshua Paraguay, aquí en Asunción. Qué tremendo, qué hermoso. Sí, estuvimos presentes. Fue tremendo lo que pasó en ese día. Me voy a colocar allí, ya que tenés vos fondo musical. Sí, vamos a utilizar tu fondo. A ver, habla. Hola. Okay. Ahí está. Te bendecimos, amado pastor querido. Gracias por acceder, amén, a nuestra invitación en esta noche aquí en Tierra de Guerreros. Así que bueno, yo sé que Dios puso una palabra en tu corazón, pero antes que esto, ya la gente están escribiendo allí, a ver la gente que se está comunicando con nosotros. Yo sé que si tenés conocidos allí, también los podés saludar. Si hay alguien que está mirando allí que los conocés, saludalos. Amén.
en el nombre ver, de a Jesús. ver. Baja Está un poco más. Viviana Pereira. Esa es mi Fue mi alumna esposa, de tu coro. alumna. Claro, claro. Un saludo para Viviana. ¿Cómo estás? Un gusto Gloria al saludarte, Señor. Viviana. Ahí está. Qué Bueno, bendición, yo ¿eh? realmente estuve preparando, me estuve preparando con la laptop aquí, pero Ujú. finalmente creo que no funciona, entonces tuve que hacerlo con la mano aquí desde el celular nuevamente, ya que no entraba Tremendo. la llamada, la Sí, sí. videollamada. Pero bueno, lo importante es que ya estamos al aire, ¿sí? Estábamos recién compartiendo, estaba compartiendo por vía audio este video que tengo aquí en YouTube, hermoso, que estabas compartiendo con Escota, ¿sí, no? Kimi Kimi Escota, Escota. sí, Kimi Escota, Sí, tremendo. Kimi Escota es una soprano nigeriana que viajó por el mundo junto al gran concertista y violinista André Rieu. Wow, Y había escuchado como un testimonio que se había, ah, tenía una patología vocal y bueno, fue a la iglesia de T.B. Joshua y bueno, el Señor la sanó y ella en consecuencia, bueno, decidió dedicar su talento a Dios. qué tremendo, ¿eh? Y qué talento, ¿eh? Realmente Tremendo. maravillosa la soprano Kimi Escota y una persona extraordinaria. Gloria al Señor. Vos Ahí sabés me parece que lo que sí, sí. creo que lo viviste, ¿verdad? Ella cantando arriba con un vestido de gala y después inmediatamente tenía que bajarse para ministrar a personas que vomitaban a causa de la liberación y ella ahí en el piso gateando, remangándose, ¿verdad? Para estar ahí ayudando a toda esta gente que se liberaba. Es una cosa impresionante la humildad que tiene esta gente que vino al Paraguay con T.B. Joshua. Totalmente, totalmente. Lo que hace la humildad y en qué lugar Así mismo, te pone la humildad, ¿no? Porque así viendo es. la gente que estando siempre en el escenario, ¿no? Y de repente tomar el trabajo, ¿no? Del obrero, del colaborador, eso significa que Dios hizo un cambio muy grande y podemos ver los frutos de la sierva del Señor. Contanos un poquito, a ver cómo empezó esto, de qué tiempo cantás, cómo fue lo de tu voz de soprano, perdón, de tenor, amén. ¿De cuánto tiempo hace que venís Ajá. con la música? Amén. Contanos un poquito de tu carrera musical. Amén. Antes de comenzar el mensaje de la palabra, vamos a charlar un ratito. Claro, por supuesto. Bueno, realmente mi papá es músico, mi abuelo también fue músico y resulta ser que cuando nosotros éramos chiquitos, papá venía con sus amigos músicos a ensayar en casa y cuando eso ocurría, bueno, yo escuchaba esas canciones y se me iban quedando todas esas canciones sin proponérmelo y tal es así que cuando llegué a los 12 años, estaba en el sexto grado en la escuela, Ujú. eh, mis compañeritos y compañeritas me pedían que tocara la flauta y tocaba yo maravillosamente así de oído, naturalmente. Wow. Entonces, me pidieron en un festival en ese año si podía cantar, ya que ellos veían el talento. Yo ni siquiera me daba cuenta todavía, pero ellos se daban cuenta de que tenía el talento y me pidieron cantar y papá no sabía que yo cantaba ni tocaba la flauta. Fui junto a papá y le dije, me pidieron cantar y esta es la canción y empecé a tararearle con la voz porque tampoco tenía grabación en esa época, fue en el 88 para Sí. decirle por lo menos esta es la canción, saca y acompáñame a esta canción, ¿verdad? No, era tararear así y él más o menos me seguía, me acompañaba y ese año cuando canté en el festival de la escuela, me acuerdo que mucha gente me aplaudió y yo me quedaba así como duro, no sabiendo qué hacer, ¿verdad? Y desde aquella vez comenzó, papá dijo, le descubrí como talento y me empezó a llevar por todas partes en los eventos donde ellos actuaban, ¿verdad? Qué Y bueno, yo era como un número especial. qué Y lindo. seguí desarrollándome. Después empecé con el instrumento, con el piano y fui un poco, a ver, tenía a mi papá como tutor, pero también un poco autodidacta.
e iba desarrollándome rápidamente hasta que él ya me introdujo directamente en su agrupación, en el grupo, y formamos, papá y yo, una agrupación entre nosotros. Yo tenía como 15 años y empecé yo a ser el vocalista de ese grupo. Recorrimos todo el Paraguay, Qué bueno. recorrimos Argentina, recorrimos Wow. Brasil, y así. A ver, después el grupo fue agrandándose, estuvimos en la televisión varios años Mm, como cantantes, como músicos ahí en el programa. sí, sí. Y en el 2000, a ver, en el año 2000 sufrimos una tragedia que mi hermano que tocaba la batería con nosotros, bueno, desgraciadamente decidió atentar contra su vida y eso nos golpeó Wow, bastante wow. fuerte. Fue en el año 2000. Él tenía 16 años y yo tenía 25. Y ese año fue un año de definiciones realmente, porque en el año 95 94 mejor dicho, nos habíamos convertido al Señor. Papá nos llevó todo a la iglesia y asistíamos Ah, asiduamente a la iglesia hasta que vino esta desgracia en el año 2000, que fue un momento en el cual yo me pregunté si, ¿qué es esto? O sea, ¿qué beneficio tiene el cristianismo? ¿Dónde está el quid de la cuestión, verdad? Y wow. empecé a averiguar por mí mismo, le dije a papá, ya no quiero cantar contigo, ya no quiero cantar con el grupo, quiero hacer música cristiana. Y empecé a hacer música cristiana, me metí en la iglesia, empecé como pianista ahí, Qué bueno. cantaba desde el 2000 hasta el 2007. Y en el 2007 salí a ver, de tocar música cristiana y yo cantaba empíricamente canciones como O Sole Mío, Granada, Torna Sorriento, etcétera, y lo hacía en forma empírica. Entonces me surgió una posibilidad para ir con mi hermana, que también era de mi grupo, pero ella, cuando murió mi hermano, ella empezó a viajar al Japón en los 2000, 2002, 2003, 2004. Ajá. Iba y venía al Japón. Después fue a Dubái ella y en el 2007 cupo la oportunidad de que ella estaba por Paraguay. Entonces a mí me salió una oportunidad para ir a un crucero en ese año. Entonces Ujú. le dije, no, no te gustaría ir a hacer un crucero, yo piano y vos cantando, ¿verdad? Entonces ella me dice, sí, claro que sí. Entonces tomé yo ese compromiso y nos fuimos al crucero. En ese año 2007, me acuerdo perfectamente, era 7 de septiembre del 2007, Sí. año en el que falleció Luciano Pavarotti. Cantaba yo en el piano, o sea, mi hermana cantaba en el piano bar, yo la acompañaba con el piano, hasta que como el contrato era de 5 meses, mi hermana cantaba todos los días y por supuesto eso le afectaba la voz, ¿verdad? Y un Ujú. día me dice, Francesco, toca un poco, canta algo porque ya no puedo, ¿verdad? Una noche. Entonces yo empiezo a cantar lo que empíricamente hacía, canté O Sole Mío, canté Torna Sorriento, Granada, ¿verdad? Sin Dios mío. mentirte, ese piano bar que era un lugar donde se tenía que tocar canciones así bien quietitas, melodiosas, para que la gente tomara su cafecito, se llenó de gente. Y cuando yo abrí los ojos, era un standing ovation, le dicen cuando es una ovación, un aplauso sostenido. Tremendo. Y como yo estaba en el CFA en esa época, y, o sea, había salido del CFA, durante tantos años serví ahí, desde el 2000, desde el 97, después entré en el 2000 hasta el 2007. eh, Cuando uno le alababa al Señor ahí en la iglesia y terminaba las canciones, era una ovación sostenida que uf, no hacía falta que se tocara la siguiente canción porque la gente seguía aplaudiendo y adorando al Señor con los aplausos, con sus gritos El de Señor había júbilo. Era una cosa estremecido el lugar impresionante, con la alabanza. Fue tremendo. impresionante. O sea, y cuando en esa época, en el 2007, en el crucero, cuando se produjo esa ovación sostenida, y yo estaba acostumbrado a darle gloria a Dios, ¿verdad? Obvio. Gloria a Dios para arriba, ¿verdad? Entonces, yo le miraba a esa gente y le hacía así, y ellos no entendían qué era. Pero en el mundo secular, cuando una persona recibe los aplausos, el artista debe tener la educación de asentir con la cabeza y agradecer la atención del público. Ajá. No es soberbia, sino que es una atención de parte del artista por
el aplauso del público, ¿verdad? Y entonces Claro. todas esas cosas venían en conflicto en mi mente, no sabía si decir gloria a Dios o asentir con la cabeza, era una confusión tremenda, ¿verdad? Lo que sí, la gente estaba ahí llorando. Y como era el 7 de septiembre, fecha en el cual se le enterraba a Luciano Pavarotti y yo cantaba esas canciones, las sensibilidades estaban a flor de piel. Claro, Y claro. lógico, la unción que Dios pone sobre un siervo y empieza a cantar en el mundo, esa unción también se imparte, ¿verdad? Cantando música secular, pero para el mundo, porque yo no vivía una vida de pecado, ¿verdad? Mm, Bueno, esa situación desde el 2007 hasta el 2011 me cupo recorrer toda Europa con mi canto. Y ujú. ese día, en el 7 de septiembre del 2007, me acercaron unos empresarios ruso-españoles que me dijeron, oye, tienes talento para la música, ¿quieres quedarte en Barcelona para estudiar música, verdad? Entonces yo les dije, claro, claro, y me quedé en Barcelona y ahí seguí mis entrenamientos vocales, Tremendo. este, el cual yo hoy día ejerzo, ¿verdad? Porque es algo que me gusta, Aleluya. porque es un estilo que me liberó de la cachaca, de la cumbia villera, del De todo. reggaetón y toda esa canción con contenido sucio, ¿verdad? Y me Sí, sí. encantaba porque la música lírica tenía clase, ¿verdad? Y era Claro, tiene un claro. salvoconducto para mí. Me encantó como Dios me puso eso, ¿verdad? Porque tenía que seguir ganando dinero porque soy músico de profesión, ¿verdad? Y tenía que Claro. mantener a mi familia, etcétera. Entonces, en el 2011 eh, salí yo de Europa y fui para Estados Unidos. Y en Estados Unidos estuve hasta el 2013, año en el cual el Señor, yo recorría, a ver, California, Las Vegas, Washington, Nueva York, Miami, Pensilvania y varios otras ciudades, y México también. Y el Señor me dio un ultimátum. Y el Wow. ultimátum era esto: es tu última oportunidad para ser mi siervo. O sea, Escuchen una los que están caída más. mirando. Exacto. Escuchen con En atención. esa, ajá, en esa época sí yo reconozco y delante de Dios, y muchas veces lo reconocí, le pedí perdón, gracias a Dios, hoy estoy limpio en ese Gloria al aspecto, Señor. pero yo andaba en pecado en esa época. Sí. Entonces el Señor me da una última oportunidad y tengo una revelación así de que me iban a matar en México. Wow. Y bueno, circunstancias así bien difíciles que no, de los cuales no estoy muy orgulloso, ¿verdad? Pero forman parte de mi crecimiento. Pero Dios me salvó de la muerte y me dice, no vayas a México porque en México te tienen preparado la muerte. Uf, Y Dios. efectivamente, una semana después yo lo comprobé al conectarme vía Skype con la gente con quien trabajaba y les decía que no voy a ir y se enojaron tanto, sacaron la pistola así con la cámara web y me amenazaron y me decían que si vuelves por aquí te matamos, ¿verdad? Ay, Con ay, las ay, ay, ay. groserías de ellos. Entonces, el Señor me dice en esa época, es tu última oportunidad para ser mi siervo. Te devuelvo tu corona, tu espada. Una caída más y no habrá levantamiento para ti, ¿verdad? Uf, ay, Entonces, ay, ay. yo tomé definitivamente ese llamado, 2013, pero pasé unos 2 a 3 años siguientes de purga de consecuencia. ¿Qué es Sí, la sí. purga de consecuencia? Lo que uno ha sembrado, eso también cosecha. Un Tremendo. año estuve en Miami hasta el 2014 y en el 2014 el Señor me pide, vas a volver a Paraguay. Y lógicamente a mí no me gustaba la idea, empecé a pelearme con Dios, me fui a un encuentro, a un retiro espiritual, lloré como nunca y le decía, Señor, haz tu obra, pero aquí en Estados Unidos, porque Paraguay, te vas a ir a Paraguay y Ay, era ay, ay. innegociable. Ay, ay, Y ay, con ay, toda la ay. emoción, Les y con digo, toda la emoción, ¿cuánto de los que volví están a Paraguay. escuchando, cuánto de los que están escuchando Sí. están diciendo igualito que nos pasó a nosotros? Hay gente, vamos, vamos, Uh-huh. pastor, dele. Sí, entonces volví a Paraguay y cuando llegué a este país, pisé tierra paraguaya, el Señor me envía un profeta así como desdentado, que no le das ni un peso y me Ujú. dice las mismas palabras que yo había recibido de parte de Dios allá en Miami,
este hombre me lo dice. ¿Para qué? Para mostrarme de que Dios me estaba hablando y lógicamente yo ya empiezo a parar oreja y ya atento a lo que el Señor quería decir y me Aleluya. decía, una de las cosas que me dijo, recuerdo, prepara tu corazón porque ahora sí yo voy a pedirte cuentas. Ay, ay, ay. Hijo, y entonces agaché la cabeza en ese momento y dije, sí, Señor, estoy preparado, que sea lo que tú quieras. Tus juicios son justos. Es lo que le había dicho al Señor en esa época. Aleluya. Y empecé mi etapa de consecuencia de pecado, que mejor ni cuento, pero fue Sí, muy difícil, ¿verdad? desierto Muy puro. difícil. Uf, la gente, con justa razón, la gente me desechaba, iba a un lugar, ese es un pecador y todos tenían razón. O sea, ninguno mentía y es cierto. Entonces yo le decía al Señor, sí, este sapo debo tragarlo, aunque no me guste, pero Ay, ay, estoy en tus manos. Y de a poco, o sea, hice un esfuerzo sobrehumano en esa época para obedecerle al Señor en todo lo que me pedía, porque yo no tengo otra opción, sí, o sí. me alineo o muero. Y en varias veces cuando hacía yo liberación de demonios, etcétera, etcétera, los demonios siempre decían, tu cabeza tiene precio en el mundo Ay, espiritual y en el mundo de los hombres, ¿verdad? qué Así es que no tremendo, Dios puedes, no mío. puedes salirte de ese camino, ¿verdad? Y wow, y recibía la advertencia de parte de Dios y también de parte de los entes Sí. espirituales. Ay, 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 ay. Entonces, me determiné a seguir sin pecado. Y gracias a Dios, lo logré, ¿verdad? Y el Señor poco a poco fue levantándome en la época del 2017. Yo recuerdo que al inicio de ese año el Señor me dio una palabra y me decía, fue en enero, de mis líderes en el CFA me decían, ya no estás bajo consecuencia de pecado. Ahora estás bajo cielos abiertos. A partir de Aleluya. este año voy a cambiar tu historia. Gloria Y al Señor. wow, por fin, al fin, Señor, una palabra, ¿verdad? De aliento. Y vos sabés que, amado apóstol, que me salió un viaje a Arizona en febrero de ese año. Fui a Arizona, ministré en una iglesia, en la iglesia de un pastor amigo allá, con mi hijo, tocando el bajo, ministrando conmigo. Después volvimos, después ya me contactaron para lo de TV Joshua. Empezamos a incursionar, o sea, los pastores ya me conocían, me invitaban aquí, me invitaban allá para cantar, para predicar, mis hijos conmigo, ministrando. O sea, una gracia tremenda y una bendición tremenda de parte de Dios, ver y vivir todas esas cosas porque el Señor cumple sus promesas, ¿no? Entonces en el año 2018 me acuerdo que hicimos una gira con el apóstol Jorge Checo por la Argentina, Chaco Sí, argentino, sí, sí, sí. Corrientes, hasta Buenos Aires en esa época. Amén. Y cuando fuimos a Formosa, al inicio, está el pastor Francisco Servín, no sé si lo conoces. Sí, Él creo me que dio sí. una palabra antes de ir a ese viaje y me decía, eh, el Señor te va a traer por el norte y por el centro de Argentina, te va a hacer dar una vuelta y después te va a mostrar dónde te va a establecer. Y yo decía, Señor, pero tú sabes que eh, Mi corazón la está en protesta Miami. dentro de mi corazón. Mi corazón está en Miami. Una Ay, ay, cosa ay. impresionante. Entonces, empezamos a hacer la gira, el tour con el apóstol Checo. En Clorinda, un Sí. pastor, cuando llegamos a la iglesia, nos hizo sentar en la mesa, íbamos a empezar a cenar y me miraba el pastor Fernando Junco. Ujú. Él me decía, amado, veo que en el 2013 y 2014 el Señor te ha procesado, me dice. Y, o sea, Oh, ya le paro oreja porque ya sé que nadie le pudo haber contado. obvio. Y me dice, veo que no sé si estás escribiendo, pero vas a escribir uno o varios libros.
veo, el Señor te va a llevar por 2018, 2019, 2020, 2021, te va a hacer viajar. México, veo puertas abiertas en Miami, veo puertas abiertas en Orlando, veo puertas abiertas en Guatemala, veo puertas abiertas en México. Todo ese tiempo vas a viajar. Pero en el año 2020, 2021, el Señor te va a establecer en la ciudad de Nueva York. Amado, nadie sabía que la oración que yo tenía adentro en mi corazón era, Señor, tú sabes que yo amo la ciudad de Nueva York, pero porque te amo más a ti que a Nueva York, por eso voy a ir a Paraguay. Eso fue lo que le dije en el año 2014 cuando me pidió volver a Paraguay. Y Sí, todos esos años en mi corazón yo le decía al Señor, Señor, yo amo Nueva York. Y bueno, entonces en el 2018 el profeta Junco me dice, el Señor te va a establecer en Nueva York y va a expandir tu ministerio hacia otras latitudes. Y gloria a Dios, maravilloso. O sea, a mí me agradó mucho la noticia, ¿verdad? Por cuanto fuiste obediente, por cuanto no le negaste al Señor lo que te pidió, porque Él quería ver lo que salía de tu corazón. Y uff, de más está decir wow. que en ese momento lloré como, no sé, como, Claro, como como un niño. dijiste, yo pensé que me iba, pero me estabas Sí, probando. ¿Sabés cuánta gente en este momento nos está viendo y está diciendo, ¿será que Dios habló por medio de aquel profeta? Porque todos tienen una palabra sí, profética que Dios los va a llevar, pero sí, en sí, el sí. medio de todas esas palabras proféticas, Dios tiene un proceso. Amados, tienen que entender esto, la gente que Ah, está mirando. Hay un proceso. Dios conoce el anhelo de nuestro corazón, pero dice primero voy a procesar tu vida. Así como le dijo a Jacob, te voy a volver a traer aquí porque todavía no he claro. terminado contigo. Fue tremendo, la verdad que Así mismo. una vida musical tremendo, vemos una preparación gloriosa, cómo el Señor guardó tu vida, amén. Eh, y justamente dijo en México nuevamente, pero ya Dios, pero ya Dios abrirá esas puertas eh, como estaba predicando ayer, buscarás lo que te hacen la guerra y no los hallarás. Qué tremendo esa palabra, ahí serán Ajá, como nada, tremendo. así mismo. Contanos un poquito, porque es maravilloso, también fuiste profesor de mi esposa en el tema de cuando estuve de TV Yoso, ahí te están mirando, incluso hay hijos espirituales también mirando y está mi hija también mirando. Contanos un poquito Aleluya. tu ministerio, ¿sí? Fuera de la alabanza, ¿no? Como pastor o como, ¿cuál es tu ministerio, tu desarrollo? Yo te vi en Estados Unidos que estabas con Delgado, con el apóstol Delgado, ¿puede ser? Fernando Junco, ¿hay un Fernando Sí, Junco? ¿Es él? Acá que está saludando. Fer- Fernando Junco, a ver, ¿dónde estás? Corriente, dice. Amado. Va, es Sí, sí, él es Baricocha, de Corrientes. amigo. Mirá que yo soy sangre correntina también, mi mamá era correntina. Ah, mira un poco. Ahí está. Saludo desde Corriente, amado Fernando Junco. Acabamos de recordar la profecía que esa palabra que habías desatado sobre la vida de este servidor y bueno, uno a uno fueron cumpliéndose. Ah, y otra cosa que me acuerdo en este momento que había dicho, yo lo anoté todo, ¿eh? Yo lo anoté todo. Decía, vas a ministrar con grandes hombres de Dios y bueno. Ahí estuvo para gloria y honra del Señor Jesucristo TV Joshua, estuvo Ronnie Chávez, con el apóstol Delgado y otros grandes hombres de Dios, con el que sale en enlace, el argentino que tiene tanta unción, ay, no recuerdo ahora el nombre, es Dante, argentino y tiene programa en enlace. ¿Cómo? Dante Gebel, ¿no es? No, no, Joven, es otro argentino. Bueno, enseguida me voy a acordar. hay Y varios, bueno, sí. cosas que se van, estas puertas abiertas, los viajes, etcétera. Ahora nada más ya espero la confirmación, o sea, ¿cómo se llama? Que se cumpla la palabra de lo de Nueva York y que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido en todas partes. Gloria a Ahora Dios. vine a Paraguay porque el Señor me movió a venir a Paraguay y yo no sabía por qué, pero le obedecí. Desde Miami vine a Paraguay y allá se desató el tema del coronavirus, una cosa impresionante y aquí en Paraguay estábamos como más protegidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero
de aquí yo sé que se van a ir desarrollando más cosas para el cumplimiento de las profecías que vinieron del cielo, ¿verdad? Para Gloria al nosotros, para Señor. todos los que se atreven a creer y poner su humanidad en camino, en dirección a la palabra que Dios tira para nosotros, así como hizo Aleluya. Jonás. O sea, Sí. Dios tira una palabra y hasta que no pongas tu humanidad en dirección a esa palabra, la bendición no viene, ¿verdad? Te ocurren las desgracias, como le pasó a Jonás, pero después la bendición viene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Tremendo. tenemos que hacer. Y hablabas del tema del ministerio, Voces de Alto Rendimiento, se llama la academia que yo Sí, había fundado en Miami en el año 2014 y lo traje aquí a Paraguay, ¿verdad? Y sí, sí. el Señor me decía, yo voy a enviarte a mis siervos, a quienes quiero que le capacites, porque de mi pueblo voy a levantar cantores, cantantes, salmistas que van a alabar con excelencia, con calidad, ¿verdad? Porque los voy a llevar al mundo, me decía, al Sí. mundo, porque el mundo Escúchame, es el que pastor. necesita. Acá hay un Sí, pastor, un hijo espiritual mío, Pastor Angulo, dice, ¿no será Tito Di Rocco? Es argentino, tiene programa. No te acordás ahora. no, 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 Bueno, no. seguís, Ok, prosiga, entonces prosiga. ahí le veo Justa Gómez, mira, se está conectando. Ellas son de Miami, es una cubana, amiga mía, la llevo siempre en el corazón, toda su familia es cara a mis afectos, así es que un saludo muy especial a Tremendo. Justa y toda su familia, ¿eh? Hay gente que está mirando, a ver, por favor, escriban allí. Amén. Están escuchando los consejos antes que el pastor siga, están escuchando los consejos. Cómo cuesta alinear Ujú. el corazón, ¿eh? La carnalidad y Uf, todas esas cosas nos estaba contando el pastor. Y esto nos trae a nosotros también pruebas de que cuando Dios te dice te voy a llevar a tal lado, es así. Y cuando te endereza duele, pero ahí viene la bendición, ¿eh? Así que a los papás que tienen hijos que están empezando con la música y todo esto, apóyenlo, amado, apóyenlo, envíenlos, capacítenlos, porque ahí hay ministerios muy grandes. Amén. Denle la mano, ¿sí? Yo me acuerdo que en mi tiempo con la guitarra y todo eso, me decía, ahí está, dale a la guitarrita o anda a laburar, me decía mi vieja, a los 9 años. Sí, era verdad eso. Por eso mismo le ujú. digo, ayuden a sus músicos, pastores que tienen músicos en la iglesia y usted lo ve que están ahí, ¿sí? Dele la posibilidad de un profesor, dele la posibilidad de la capacitación, porque esto trae excelencia al pueblo de Dios. Pastor, seguimos. Amén. Entonces la promesa de Dios está... ah, a ver, el año pasado, por tu intermedio, fui a México y conocí a un profeta fantástico, maravilloso, Hilari. argentino, Sí, el sí, profeta Omar Hilari. sí. Una persona muy cara a mis afectos, una persona que Dios ama muchísimo. Cuando uno está con el profeta Hilari, uno siente el corazón de Dios. No sé cómo explicarlo, pero en el espíritu, cómo Lo, el va, Señor le ama y lo se vamos a derrite el invitar, ¿eh? corazón de Dios por esa persona, Lo vamos a invitar al Omar programa, Hilari. Hilari. Sí, sí, está con nosotros en Tierra de Guerrero. Entonces, sí, sí, sí. Estábamos en la Ciudad de México y él me acuerdo que me dijo, vengan aquí, yo les voy a hacer un asado y nos quería agasajar. Entonces fuimos llegando y cuando estaba todo el asado nos sentamos en una mesa redonda, recuerdo muy bien. Y eso fue un viernes, pero antes, el martes pasado, yo estaba en mi devocional en la casa de otro pastor adorando y me viene a la mente unas imágenes. Sí, Entonces, esas imágenes, yo empiezo a deleitarme en esas imágenes. Era un escenario, pero gigantesco, y el estadio era una cosa impresionante, lleno de gente, con una orquesta sinfónica alabando al Señor y todo el mundo a una sola voz. Y yo decía, qué wow, bueno. ¿y dónde es esto, Señor? Y el Señor me mostraba que era Nueva York y me Amén. mostró el nombre del estadio. Entonces yo dije,
No, pero señor, ¿qué van a decir los neoyorquinos si es que si la iglesia va a ser ahí, por ejemplo, y que este recinto era tan famoso para campañas políticas, como escenario deportivo, eventos artísticos? ¿Y qué van a decir si desde acá vamos a predicar como que les estamos usurpando su lugar, ¿verdad? Sí, Entonces sí. yo agarré ese sueño, lo extirpé de mi mente. Fue un martes en mi devocional. Yo llego a la casa de Hilary y me dice, Amado, el Señor me está hablando, me dice. Ah, sí. ¿Y qué te dice? Y me dice que el Señor hace 2 o 3 días te dio un sueño ¡Wow! en tu mente y Sí, tú lo sí. desechaste, me dijo. Y ¡Wow! Y yo tremendo, Hilary. rápidamente le pedí perdón al Espíritu Santo. Sí. Y al Señor y le dije, Señor, Espíritu Santo, perdóname, perdóname, Señor. Espíritu Santo, tráeme de nuevo, porque de tan fuerte que yo lo había desechado, me había olvidado del sueño. Ujú. Entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué era? ¿Qué era? Tráeme a la mente, tráeme a la mente. Y ¡pa! Vino a mi mente el nombre, Madison Square Garden. Oh, Y le famosísimo ese digo, lugar. ya me acuerdo, le dije. Ya me acuerdo, le dije. Y vos sabés que, amado apóstol, no tengo vergüenza de decirlo porque las palabras hay que lanzarlo en los Sí. aires. Viene de Dios, Dios mismo se encarga de hacerlo cumplir. Nosotros lo que debemos hacer es poner nuestra humanidad en camino a la palabra que Dios trazó. Y Amén. Sí, no hay señor. mala onda que eche a perder el sueño que Dios nos dio. Ujú. Entonces, Madison Square Garden, y me dice el profeta Hilary, el Señor te dice que no lo deseches porque ese sueño viene de mí. Yo te voy a dar los recursos, yo te voy a dar los planos y yo te voy a dar la estrategia. 3 cosas. Ah, gloria al Señor. ¡Wow! Y me quedo sorprendido. Entonces yo empiezo a bajar todas las imágenes de este estadio para visualizarlo en mi notebook, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso fue un viernes. Lunes siguiente, había un profeta que no nos conocemos, nosotros era de Venezuela, me envía un mensaje por el WhatsApp y me dice, Amado, tengo una palabra rema para ti. ¿En serio? ¿Y cuál es la palabra, Amado? Y me dice, el Señor te dice, no dudes, porque el sueño que Dios te dio lo va a cumplir, te va a dar los recursos, la estrategia y los planos. O sea, Te las mismas confirmó. palabras, y yo sabía que Te se refería. confirmó. Gloria al Señor, claro, para que entienda, para que creas más. Ay, ay, ay. Impresionante. O sea, entonces, hoy Qué día, ¿qué tremendo. es lo que hago? Pongo mi vida en función a lo que la palabra de Dios ya dijo. Y vos sabés que es impresionante vivir una relación profética con el Señor, ¿verdad? Porque el hecho de haber venido a Paraguay, yo no sabía por qué, pero a las 3 semanas empecé a darme cuenta cuál era el propósito de Dios, que Dios quería guardarme, y también, lógicamente, tenía cosas que hacer aquí que el Señor me enviaba con ciertos siervos para que yo pudiera arreglar cuentas, Gloria al arreglar Señor. cuentas. Fui a Sí, pedir Señor. perdón al pastor Emilio Abreu, le pedí perdón a mi esposa, a mi familia, nuevamente, porque siempre son cosas que uno debe hacer. Qué Y el Señor tremendo. me llevó a Saltos del Guairá, me dio palabra para toda esa gente maravillosa de Aleluya. Saltos del Guairá, de Ciudad del Este. Después ya Gloria al vinimos Señor. acá a la cuarentena y nos quedamos. Y la creación musical no para. Entonces Dios también utilizó este momento para que yo pudiera grabar canciones en guaraní que mi papá compone. Gloria al Entonces, Señor. Mira. empiezo a grabar y lógicamente eso genera regalías para mis padres, y cosa que Claro. que me encanta, ¿verdad? Porque es mi aporte. El Señor nos manda a nosotros no desentendernos de nuestros padres, de nuestro prójimo, del huérfano, Aleluya. de la viuda, de todas las Sí, personas Señor. necesitadas. Entonces, como eso tenemos en el corazón y somos hijos de Dios, hay que hacer obras dignas de nuestro Padre que está en los cielos, que hace Amén. salir su sol sobre buenos y malos. Es decir, el sol es una bendición. Entonces Dios da siempre lo bueno, tanto al malo como al bueno. Hace Tremendo. llover sobre justos e injustos, dice. Así es. Y así estamos, mi amado apóstol. Esa es una pequeña sinopsis de lo que ha pasado en todo este tiempo en mi vida. Ah, tremendo, tremendo, ¿no? Porque hay gente que se estuvo acoplando, gente linda, Apóstol Mari Herrera, amén, de allí ¿cómo es? De Marco Juárez,
¿sí? Córdoba, Andrés Villanueva Muñoz, Ajá. que es de allí de Uruguay, de Salto, Uruguay, la pastora Julia, que es de Rosario, qué bendición, el pastor Obelfield, que es de Uruguay, de Paso de los Toros, Aleluya. y gente linda que se está poniendo, que está entrando, mirá, esta gente amiga tuya, ¿cómo es? De Miami, ya te digo cuál es, Justa Gómez, Está. tremendo, 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 y estamos tan Pregúntale, atentos a esto, ¿eh? pregunta, Yo, le estoy diciendo a mi hijo, pregúntale un poco a mamá, a tu mamá, ¿cómo se llama este pastor que sale en enlace argentino? Ahí le va a preguntar. ahí está, sí, sí, sí. ¿Qué era que te iba a decir? O Yo esto no es sé en vivo. si tenés una alabanza preparada por allí. No, no sé, quizás. ¿Tenés algo por ahí preparado? A ver. Realmente lo había preparado, pero se me desarmó todo aquí. Sí, sí. Entonces, lo que puedo hacer es una a capela, si es Sí, que sí, cabe la total, total. posibilidad. Señores, a capela. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, Vamos a escuchar. Esto, gracias Jesús. Señor, llévame a tus atrios, Aleluya, Jesús. al lugar santo, al altar de bronce. Gracias Jesús. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la Aleluya. muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo Aleluya. por la sangre del Cordero Redentor, y llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme Aleluya, Jesús. aquí. Yo creo en ti, Jesús. Sí, mi Rey de Gloria. Harás en mí, en mí, en mí. Aleluya. Yo quiero levantar a ti mis manos. Gracias Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, Aleluya, Jesús. y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Al Señor Aleluya. gloria, al Señor Aleluya. gloria. ¿Cuántos pueden decir amén de los que están allí? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, maravilloso. Y la gente sigue escribiendo, amén. Así a capela. Hoy lo tuvimos, Wow. ¿sí? Al pastor y tenor, ¿sí? Francisco Caballero está con nosotros, gracias a Dios, contándonos parte, ¿sí? De lo que ha pasado en su vida. Yo sé que Dios puso un mensaje en tu corazón, amén. Ahí está la Amén. gente escribiendo, ¿sí? La gente está expresando sus sentimientos, y qué lindo
qué lindo es poder compartir lo mejor aquí en vivo para la gente, ¿no? Porque después al video este se lo comparte y mucha gente recibe en su grupo. No sé qué tenés antes, a ver, por ahí que tenemos, escuché una música, me parece, por Ah, ahí. aquí sí, estoy poniendo una música de fondo nada más. Ahí está, gloria al Señor. Yo no sé si ya querés pasar el mensaje de la palabra de Dios, qué es lo que Dios puso en tu No, corazón. ¿Eh? Tenemos amén, tiempo, amén. tenemos tiempo. Ahí está el apóstol Pablo Arevalo, que Tenemos tiempo mañana va toda a la estar con madrugada. nosotros. ¿Eh? Mañana va a estar con nosotros Tenemos el tiempo apóstol. toda la madrugada. Totalmente. Señores, tenemos vigilia. Y mañana otro. Mañana con nosotros estará el apóstol Pablo Arevalo, que justamente está mirando ahora con un mensaje impresionante. Mañana métale a los celulares el enchufe, señores, porque se viene tremendo. Esta noche también tenemos la palabra del Señor a través del hombre de Dios. Acuérdese todo lo que pasó. Y qué bueno es escuchar cuando dice, tuve que pedir perdón a todos. Qué tremendo. Eso es símbolo de la humildad, símbolo de reconocer. Y cuando alguien reconoce, ahí las puertas, ahí sí, la ventana, las puertas de los cielos se abren para tu vida. Pastor querido, yo no sé qué Dios puso en Amén, tu amén. corazón, pero sé que hay una palabra de Dios que va a hablar en lo más profundo del corazón de los que te oyen. Bendiciones. Aleluya. 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 Sí, Jesús. La Biblia nos habla siempre que tenemos Aleluya. dos caminos, que hay dos tipos de seres humanos, los que buscan de Dios y los que no quieren saber nada de Dios. Estamos en este peregrinaje en el planeta Tierra justamente para decidir con nuestros actos diariamente dónde queremos pasar la eternidad. Y Dios nos da justamente el libre albedrío para que podamos nosotros escoger Aleluya. por la fuerza del amor de Dios, nos da a nosotros libre albedrío, porque si Dios dijera, ¿saben qué? Voy a quitar todo el pecado, ustedes van a venir eternamente conmigo, nosotros podemos decir, no, pero nos obligaste. Entonces, Dios tiene que darnos a nosotros el poder de la elección. Y Aleluya. somos nosotros los que decidimos día a día, a través del camino que caminamos, dónde queremos llegar y dónde queremos pasar la eternidad. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, voy a mirar y voy a ir leyendo aquí, Amén. la visita de los magos, que justamente habla de los dos caminos. Y dice en el versículo 1, Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos recién nacido, porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Esto tiene un trasfondo, un contexto bastante interesante, pero es muy largo, no quiero perderme en eso porque el punto central aquí son los dos caminos, ¿verdad? Estamos Aleluya. hablando de gente secular, gente inconversa, por decirlo de alguna manera, Ujú. gentiles, buscadoras de Dios, ¿verdad? Entonces Dios siempre va a hacer lo posible por hacerse encontrar a las personas que buscan de Él, aunque caminen en el mundo. Y ese es el Aleluya. punto de esta prédica. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Herodes era realmente no era judío, era descendiente de Edom. Y este dato tenemos que tenerlo bien presente por lo que viene, ¿verdad? Versículo 6, los sacerdotes y los escribas le dijeron a Herodes que los profetas habían dicho, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo referente a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Ahora, sabemos muy bien que eso era una mentira. ¿Por qué? Porque Herodes tenía
lo que se llaman debilidades espirituales y veíamos en sus comportamientos cómo asesinaba gente, veíamos en su comportamiento cómo le quitó la esposa al hermano y veíamos también en su comportamiento, según lo que dice la Biblia, que también pretendía a su sobrina, a la hija de su hermano, a Salomé, que fue la que le pidió la cabeza de Juan, ¿no? Por medio del mandato de su mamá. Pero vemos ahí debilidades espirituales, ¿verdad? Entonces podemos deducir de que Herodes aquí también era un mentiroso, porque lo que menos quería era ir a reverenciar a un hijo, al Mesías. Lo que quería era matarlo. ¿Por qué? Porque había una vieja profecía, la de Balaam, que cuando Israel iba por el desierto para conquistar la tierra prometida, un rey contrató a Balaam, que era un profeta, ¿verdad?, para que maldijera a Israel. Las cosas que decía Balaam era esta: veo en el horizonte una estrella que emerge de Israel, que va a aplastar la cabeza de Edom, ¿verdad? Eran todas profecías que alteraron a Herodes, y como Herodes era descendiente de Edom y probablemente era conocedor de estas profecías, se asustó y lo primero que quiso fue eliminar a la competencia, ¿verdad? Versículo 9 dice: después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Siempre Dios proveerá de una estrella que pueda guiar a aquella persona buscadora sincera de Dios, guiar a la palabra, para que la palabra pueda conducir a esa persona a Dios, ¿no? Porque Jesús, palabra de Dios, es el camino. Por medio de ese camino tenemos que caminar para llegar a Dios. Amén. Jesús es la palabra de Dios encarnada, lo sabemos muy bien. Entonces dice, versículo 10, qué alegría más grande. Habían visto otra vez la estrella, y al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalías de oro, incienso y mirra, que eran regalos que solamente a los reyes se les hacía. El oro simboliza la realeza, el incienso simboliza la espiritualidad, porque se ve pero no se puede agarrar el humo del incienso, ¿no? Y la mirra, que simboliza, que era un producto con el cual se embalsamaban a los muertos y era de rico aroma, y hacía que el cadáver no se corrompiera. Entonces, la mirra simboliza la incorruptibilidad. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? De que la palabra de Dios produce en nosotros realeza, produce en nosotros espiritualidad por el incienso, y la mirra produce en nosotros incorruptibilidad. Es decir, aquella persona que se alimenta y consume la palabra de Dios va a tener estas tres características positivas espirituales, ¿verdad? Para como arma, como virtud, para poder llegar en santidad hasta el cielo. Gloria al Señor. Y aquí viene la parte, el desenlace, donde dice el versículo 12, luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, que representaba el mundo, así que regresaron a su país por otro camino. Es decir, vinieron por el camino del mundo estos buscadores sinceros, pero cuando uno encuentra la palabra nos traza otro camino totalmente diferente al mundo. Ya no podemos ir por ese camino del mundo. El camino que nos traza la palabra es otro totalmente diferente, lo cual nos conduce a la eternidad con Dios. Y aquel que decide, como decíamos, aquel que decide tomar su humanidad y llevarlo por el camino de la palabra, entonces va a obtener todas las promesas y las bendiciones prometidas en la palabra de Dios para aquel que camina en ella. Gloria al Señor.
En Deuteronomio 28 nosotros ya vemos los dos caminos, las bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Bendiciones de la obediencia dice, bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendito tú en la tierra, en el campo, como también bendito en tu ciudad. Es decir, donde estés, la bendición va a ir contigo. Amén. Eso es lo que dice, ¿no? Tus bueyes, serán prosperados tus campos, comerás, te saciarás de todas las cosas que siembras, etcétera. Ahora, inmediatamente viene después las maldiciones de la desobediencia. Y esto no es una maldición que Dios lanza sobre una persona, no, es una advertencia de que ese camino contiene maldiciones que lo va a cosechar la persona que camina bajo esa cobertura de desobediencia, de maldición. Es decir, maldito en el campo, maldito en la ciudad. Es decir, tus consecuencias van a alcanzarte, así como las bendiciones también van a alcanzarte. Si uno camina en bendición, no hace falta que persiga las bendiciones nos van a alcanzar. Aleluya. Así como las maldiciones, aunque corramos a la ciudad o corramos al campo, las maldiciones nos van a alcanzar. Bendito, tus bueyes, dice, van a parir, pero serán para otra persona, tus campos no van a prosperar, o sembrarás y otros lo comerán. Y una cosa tan mala, tan interesante que dice es que tus mujeres yacerán con otro hombre delante de tus ojos. O sea, una maldición tremenda, grande, y no creo que ese tipo de maldiciones y consecuencias nosotros querramos cosechar. Así es que nos conviene llevar nuestra humanidad por el camino de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios tiene las dos cosas básicas para aquel que decide ir en pos de lo que Dios nos dicta, por utilizar una palabra mal y rápido, ¿verdad? Es protección de Dios y provisión de Dios. La protección de Dios contra todas las agresiones externas de este mundo, de las enfermedades, protección de los demonios, protección de las fuerzas negativas de la naturaleza. Mateo capítulo 8 habla muy bien de eso, de las tormentas, habla muy bien de las enfermedades y también habla de los demonios. Tres elementos de los cuales el Señor nos protege cuando estamos bajo la cobertura de la palabra, ¿verdad? Aleluya, gloria. Y el camino de la desobediencia, el camino de la desobediencia no nos conviene porque sus consecuencias son nefastas. La diestra de Dios es la palabra de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? Jesús, palabra de Dios. Entonces, por eso el Salmo cuando dice, con tu diestra me sostendrás, lo que está queriendo decir el salmista es que cuando yo camino en tu palabra es tu diestra, tu derecha. Jesús me sostiene. Cuando decimos en Cristo soy nueva criatura, claro, en Cristo somos nueva criatura cuando dirigimos nuestra humanidad en la palabra de Dios. Totalmente. Ahí la palabra cambia todo. Cristo lo cambia todo. Amén. Entonces, la diestra es la derecha de Dios, la palabra, y la siniestra, de ahí viene la palabra siniestro, donde hay desgracias. La palabra de Dios produce gracia, la siniestra produce desgracia. Entonces, nosotros, cuando estamos cosechando cosas en nuestras vidas, podemos sentarnos, empezar a pensar, analizar los resultados de nuestras vidas y vamos a ver que Juan decía acerca de Jesucristo cuando vinieron a reclamarle, mira, el que has bautizado ahora está bautizando al otro lado del Jordán, le decían los discípulos a Juan. ¿Por qué? Porque estaban celosos y Juan lo único que les dijo fue, nadie recibe nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Es decir, Gloria si al él Señor. tiene la capacidad de bautizar y de hacer lo bueno, es porque Dios se lo dio. ¿Quién soy yo para impedirlo? O sea, una humildad tremenda. Y de hecho que Juan, la palabra Juan significa fiel a Dios. Tremendo. El que es fiel a Dios. Sí. Gloria a sí mismo. Entonces, a ver, tengo mi bosquejo. Jesús, vemos que la palabra de Dios siempre habla de los dos caminos. Josué, el Señor le dice a Josué, escoge, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida, porque ahí yo estoy para protegerte y para proveerte.
En el otro Gloria. camino yo no estoy, en el camino del mundo Dios no está para poder darnos su cobertura, su protección, su abrazo, su bendición. Entonces somos nosotros los que decidimos constantemente bajo qué cobertura vamos a dirigir nuestra vida. El Salmo 1 es una muestra perfecta. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando del camino de la derecha, dice. Y en su ley medita de Amén. día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No habla de Aleluya. ninguna desgracia. No, Ese no, camino. total. Inmediatamente hace un contraste con lo que venía diciendo. Dice, no así los malos. Ahí ya habla del camino de la izquierda. Ujú. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, y no se detiene mucho el salmista ahí. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, dice, por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, dice. ¿Y qué más dice? No recuerdo esa parte. Y al final remata y dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, Aleluya. mas la senda de los malos perecerán. Amén. Siempre hace un contraste entre los dos caminos. ¿Por qué Jehová conoce el camino de los justos? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, el que me reconoce delante de los hombres y en su vida, yo le reconoceré delante del Padre? Amén. Dios conoce el camino del justo porque el justo caminó en Jesús, en la palabra de Dios. Entonces Jesús da testimonio delante del Padre acerca de nosotros, y va a decir, el apóstol Orlando Díaz ha vivido su vida predicando y haciendo lo bueno al prójimo. Él es mi hermano, él es tu hijo, padre. Entonces nos reconoce. La reciprocidad de la palabra se verifica en esta instancia, ¿no? Y seguimos. Jesús dice en Mateo 6, por ejemplo, que hay dos formas de hacer lo bueno. Si vas a ver, si vas a ayunar, si vas a dar limosna o si vas a orar, hazlo en secreto, dice. Gloria al Señor. Porque hay sí, dos sí. formas de hacerlo. Una es la forma egoísta. La forma egoísta es de que yo lo hago eso, pero delante de todo el mundo, porque ¿qué es lo que estoy buscando yo? Que la gente me reconozca y diga de mí, ah, qué gran diezmador, ah, qué gran orador es este, ah, qué gran ayunador es este hombre. Entonces, el amor a mí mismo, me pongo a mí y último lugar a Dios. A mí primero, al prójimo segundo y a Dios probablemente no. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, y el egoísmo es la antítesis del amor. El egoísmo es acaparar, retener, pero el amor es dar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio todo. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando vas a hacer lo bueno, dice, ya sea el ayuno, la limosna o una oración, no lo cuentes a nadie. Cierra tu cuarto y hazlo en secreto. ¿Por qué? Porque estás buscando la recompensa de Dios, y la recompensa de Dios es 100%, no se ve recortada, y es en público encima, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando Dios mira a un hijo suyo que está haciendo lo bueno y sin buscar la aprobación de los hombres, dice, ah, pero nadie le dio una recompensa, yo le voy a dar la recompensa, y la recompensa de Dios es 100%. Ahora, si uno busca la recompensa del mundo, que todo el mundo me reconozca a mí, entonces hago lo bueno delante de todos, pero mucha gente me va a aplaudir, pero van a haber otras personas que me van a reprobar porque me van a descubrir y van a decir, este hombre quiere mostrarse, no es sincero. Siempre va a haber gente con discernimiento que nos va a descubrir. Entonces, muchos te aprueban, pero otros te reprueban. Eso es por haber sembrado en el camino del mundo, y en el camino del mundo tenemos la conciencia del bien y la conciencia del mal. Entonces muchos te aplauden y otros, tu recompensa en el camino del mundo se ve recortada al 50%. Es así. Seguimos con el tema de los dos caminos. Amén. Jesús le dirá a los de derecha, dice, a los corderitos, pasen benditos de mi Padre ¿cómo se llama? A la bendición eterna. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve sed,
me dieron de tomar. Estuve desnudo y me vistieron. Cuando yo estuve forastero, ustedes me recibieron. O sea, ¿qué estaba hablando Jesús con respecto a esto? Estaba hablando de suplir la necesidad del prójimo. El prójimo es la imagen de Dios. Cuando uno va a bendecir a Dios, siempre va a pasar por el prójimo, así como el pecado. Cuando ofendemos a Dios, siempre vamos a ofender primero a un ser humano. O sea, ofendemos a Dios primero al ofender a un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es un prójimo, imagen de Dios. Estamos Aleluya. ofendiendo la imagen de Dios o estamos bendiciendo la imagen de Dios. Por eso también el perdón de Dios está supeditado al perdón de los hombres. Todo lo que ustedes, decía Jesús a Pedro, si ustedes perdonan, en el cielo se tendrá por perdonado. El perdón de Dios está Aleluya. supeditado a que la persona te perdone. Por eso tenemos la urgencia, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, Jesús dice, si tienes algo en contra de tu adversario, ve y ponte de acuerdo con él ahora que tienes tiempo, porque de cierto te digo que si él tiene razón, no vas a salir de tus consecuencias hasta que purgues el último, pagues el último cuadrante, dice. Así Entonces siempre Dios toma en cuenta al ser humano para determinar si es una ofensa contra Dios o es una bendición contra Dios, ¿verdad? Entonces nos conviene. Nuestra relación con Dios siempre es a través de un prójimo. Jesús fue un prójimo como hombre. La palabra de Aleluya. Dios vivió. A través de él llegamos al Padre, pero Jesús ascendió al cielo y nos dejó al prójimo, a nuestro prójimo alrededor, para que le hagamos el bien, ¿verdad? Porque le amamos a Dios primero. No Amén. es que hacemos Sí, el bien Señor. para ser salvos, no estamos hablando de la salvación por obras. Atención a eso, porque hay una diferencia, ¿no? Hacemos lo bueno porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol Aleluya. sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, para que ustedes sean tenidos como hijos de Dios. Eso es lo que nos Aleluya. dice la palabra. Pasamos a través del prójimo, ¿no? Así es. Jesús dirá a los de su izquierda, ustedes se van a perder porque en vida ustedes escogieron, con sus actos escogieron ustedes. Pero Señor, ¿por qué? Porque yo tuve hambre, no me dieron de comer. Yo tuve sed, pero ¿cuándo fue? Cuando ustedes no lo hicieron a cualquiera del prójimo que yo les envié, ¿no? O sea, siempre Dios tiene en cuenta al prójimo para saber si nuestro camino es digno de la eternidad de Dios. Aleluya. Boga mar adentro y tira tu red a la derecha. Es decir, en la derecha, en el camino de la palabra, nosotros debemos siempre pescar. Es decir, bajo la cobertura de la palabra, siempre va a haber provisión de Dios, protección de Dios. Delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista, ¿verdad? Gloria Me deleitaré en tu a Dios. diestra Aleluya. porque ahí hay delicias para siempre. En la palabra de Dios, amados, amadas, vamos a tener las bendiciones. Aunque la gente hable mal en contra de uno, aunque digan lo que digan, aunque pongan las trampas que quieran, Dios siempre va a tener protección a nuestro favor y provisión para nosotros. Aleluya, Jesús. De los dos ladrones a cada lado de Jesús en la cruz, se salvó el ladrón de la derecha, siempre el que está a la derecha de la palabra. El Amén. ladrón de la izquierda se perdió, porque en esa figura, en esa gráfica de 3 en la cruz, vemos 3 personas que están pagando una consecuencia, ¿verdad? Ahora, Jesús representa el espíritu, el ladrón de la derecha representa el alma y el ladrón de la izquierda representa el cuerpo. El cuerpo siempre es el que va a ir a tierra. El ladrón de la derecha representa el alma, donde está la mente, porque tuvo un golpe de inteligencia y dijo, yo estoy aquí por causa de mis consecuencias de pecado. Señor, perdóname, acuérdate de mí. O sea, tuvo un golpe de inteligencia y pidió misericordia. Aleluya. A Jesús, acuérdate Sí, de mí. Esa humildad Dios no puede desechar, al contrario, lo toma y entonces lo hace digno. Esa humildad lo hace digno
de ir al cielo, ¿verdad? Gloria al Señor. Hablamos del Señor. camino de la derecha y del camino de Amén. la izquierda. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque es un mensaje, una misión, una palabra que Dios me da para la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Y a veces yo digo, Señor, cámbiame el mensaje. Y realmente el Señor me cambia el mensaje en el momento en que yo estoy predicando sobre el mismo punto, ¿verdad? Y cada lugar a donde uno va es diferente. O sea que la palabra rema para ese momento después Dios la da y es maravilloso lo que Dios hace. Totalmente. Pero necesitamos entender bien de que hay dos caminos bien definidos. Aleluya. El capítulo 13 del libro de San Mateo, ya que estamos hablando sobre este tema, habla del tipo de tierras. Perdón, el tipo de tierras dice algunos cayeron sobre espinos, otro entre rocas y no dieron fruto. Pero, dice, otros cayeron en tierra buena, dice. Al hablar de tierra buena, dice, algunos produjeron 30%, otros 60% y otros 100%. Bueno, el único que consiguió 100% sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, porque es una buenísima tierra y como ser humano que se despojó de todo el poder que tenía en la eternidad, vino a vivir como hombre a aprender Aleluya. a mover, a cómo mover el poder de Dios que está ya ahí a disposición del ser humano cuando Gloria. quiere, cuando camina en el camino de la palabra. Ese camino de la palabra tiene ahí esas virtudes que nos están aguardando, pero tenemos que ir aprendiendo para saber cómo mover ese poder de Dios. Gloria al Señor. Cristo está a la diestra del Padre. En la vida de Jesús se verifican los dos caminos. Y Jesucristo es la palabra, es el logos que desde el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis se ha escrito en letras. Realmente no es la letra, sino que es el principio activo que se explica a través de las letras, a través de las palabras, ¿verdad? Es ese poder de Dios que está a nuestra disposición. Pero primero se escribió en un libro. Pero ya que el hombre bajó tanto su capacidad de comprensión a causa del pecado, que nosotros vemos que el más inteligente de los hombres dicen que utilizó el 5% de su capacidad mental. O sea, ahí ya podemos ver, por ejemplo, de que cuán disminuidas están nuestras capacidades a causa del pecado. Entonces, como el ser humano no le cuesta comprender incluso de lo que lee y hace religión, a ver, lo religa a la tierra, no lo religa a Dios, lo religa a la tierra. Y la finalidad de Dios es que la religión, si vamos a utilizar esa palabra, que lo religue a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús vino en carne, esa palabra se encarnó de una vez por todas y vino y caminó en sí mismo, en sí misma esa palabra. Mientras Jesús anduvo por ese camino que Dios trazó, dirigido por el Espíritu Santo en todo tiempo, tenía la protección de Dios y la provisión de Dios. Provisión sobreabundante, protección todopoderosa. Le querían apedrear, dice, porque él dijo que las palabras de Isaías ahora se está cumpliendo delante de ustedes y querían llevarle a un despeñadero para tirarlo. Sí. Pero Jesús le dice, ¿por cuáles milagros me van a matar? Y pasó en medio de ellos y no pudieron matarlo. ¿Por qué? Porque tenía ya la cobertura y la autoridad de Dios que impedía que la muerte pudiera tener poder sobre su vida, ¿no? Tremendo. A ver, nunca hizo 3 veces de norte a sur, de Galilea a Jerusalén, el recorrido Jesús durante toda su vida ministerial y nunca jamás le faltó algo para comer. A ver, lo querían apedrear, estaba la protección. En Betania, dice que en Jerusalén querían matarlo, entonces la palabra también da un don que se llama ubicuidad, saber ubicarse en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta. Entonces, cuando él sabía que querían matarlo, salía de ese lugar y se ubicó en Betania, pasó la noche. Tremendo. Entonces, hay una protección tremenda de parte de Dios sobre la vida de Jesucristo, él mostrando en su propia vida cómo debe vivir el ser humano, porque Jesucristo, como maestro de la ley, por derecho de primogenitura, se convirtió en maestro de vida, caminó sobre sí mismo y todos los discípulos iban detrás. Amén. Y voy a señalar algo. Amén. Por ejemplo, las 2 veces que Jesucristo
la primera vez que Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan ustedes primero, no vamos a encontrar más allá. Las dos veces que los discípulos fueron en la barca sin Jesucristo, se levantó una tormenta. Y cuando vieron a Jesús, ¡oh, un fantasma! Y la confusión que produce el no tener las cosas bien claras espiritualmente. Y vemos mucha gente hoy día que tiene como una confusión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a veces bendición y por qué a veces no? Entonces, vemos que Jesucristo, en otra de las oportunidades, la palabra de Dios dormía en la barca, y cuando la palabra de Dios duerme en nuestra barca, se levantan tormentas y nos producen miedo. Cuando recién despertamos a la palabra que vive en nosotros y hacemos que esa palabra accione en nosotros, ahí se calman todas las tormentas. Tremendo. Para tenerlo en cuenta. Y el Espíritu Santo me está trayendo lo del capítulo 13 que no completé. Gracias, Espíritu de Dios. Hablando de la buena tierra, algunos producen 30%, otros 60% y otros 100%, ¿verdad? Los que producen, estaba hablando de la buena tierra. Sí, claro. Lo de la mala tierra ya Jesús habló. Ahora buena tierra. Algunos producen 30% de palabra de Dios, dice. Pero ¿qué pasa con el 70% de tu vida? Pues tiene camino de mundo. Entonces, vamos a cosechar las consecuencias del camino del mundo, porque atención, somos nosotros los que decidimos qué vamos a cosechar el día de mañana. Mucha gente no está de acuerdo con estas cosas que yo digo con respecto a este tema, pero si uno se pone a analizar y trata de encontrarle la lógica, trata de encontrarle el sentido, esto tiene lógica. Y entonces ese 70% de camino del mundo uno lo purga en su vida, y el sufrimiento que produce esa purga te va purificando para llegar al 100% que te falta, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sí, señor. Nadie verá a Dios. Eso es tremendo. El 30% de consecuencia de palabra de Dios ya lo tienes, pero ese 70%, amado, amada, Francesco, vamos a cosecharlo. Otros producen 60% de palabra de Dios y 40% tienen falencias. Vamos a recibir las bendiciones de ese 60% de haber caminado en la palabra de Dios, pero vamos a recibir también la consecuencia del 40% de la palabra del. Entonces, la pelota está totalmente en nuestra cancha. No podemos decir, pero Dios no me avisó. No podemos, la Biblia ya está escrita, ¿no? Totalmente. Ya depende de nosotros buscar todo eso. No podemos decir el día de mañana, Señor, pero es que ningún justificativo realmente. Incluso el que no ha conocido a Cristo tiene la conciencia del bien y del mal. A Caín, el Señor le dijo, mira, ellos tenían la conciencia del bien y del mal, y a Caín el Señor le dice, mira, el pecado está delante de ti, pero con todo eso, vos podés dominar el pecado, podés escoger no pecar o pecar. Entonces Caín decidió pecar. O sea, Dios le advirtió de antemano, y esa palabra que Dios le envía a Caín ya es una fortaleza espiritual para el espíritu de Caín, para que él pudiera tomar esa fortaleza y decidir no pecar, porque lo que te da fortaleza para no pecar es la palabra, que es el pan para el espíritu. Aquel que Señor. Ese pan para el espíritu todos los días tiene el espíritu fortalecido para no caer en tentación. Amén, amén, así es. Entonces, Jesús, vamos a terminar. Mientras Jesús vivió en ese camino que Dios le trazó, no le faltó nada, tuvo protección, tuvo ubicuidad, fantástico. Aleluya. Pero cuando va a Getsemaní, se identifica con el pecado del mundo. A partir de ese momento, él entra bajo la cobertura del mundo. Como él enseñó ya en Deuteronomio, que hay camino de la derecha y camino de la izquierda. Ya enseñó, le dijo a Josué, ya enseñó en el Salmo 1, ya enseñó en Mateo 6, ya enseñó en otros pasajes de la Biblia. Ahora entonces enseña en su propia vida. En Getsemaní, cuando él se identifica con el pecado del mundo, viene la primera confusión. Se enoja con los discípulos porque ellos no pudieron orar con él. ¿Cuándo Jesús se enojó con los discípulos? Jesús nunca se enojó con la gente a quien él enseñaba.
Jesús se enojó contra los jerarcas religiosos que tergiversaban la palabra de Dios y no hablaban la verdad. Por tanto, las personas no podían reconocer al Cristo cuando viniera porque la Biblia estaba, perdón, la Torá estaba y los libros proféticos estaban llenos de señales acerca del Mesías cuando viniera, de tal forma que aquel que conociera esa palabra de Dios pudiera reconocer al Cristo porque sobre él se estaba cumpliendo todas esas señales. Entonces, Totalmente. como los jerarcas cercenaban la palabra de Dios, contra ellos Jesús sí se enojaba. Es más, el pecado contra el Espíritu Santo, que es otro tema muy extenso, que también se trata en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el capítulo 12, en el capítulo 15, en el capítulo 18, en el capítulo 21, en el capítulo 24, que desemboca en toda esa maldición que Jesús habla que hay encima de esa gente. Es una cosa impresionante. Es Por profundo. tanto, Jesús jamás Jesús jamás se enojó con la gente a quien él enseñaba. Era todo con amor. ¿Hasta cuándo les he de soportar? Decía a los discípulos. Y soporte es una viga. O sea, estaba dando el sentido de ser soporte. ¿Hasta cuándo yo voy a ser soporte? Yo los voy a seguir llevando y ustedes no van a tomar su propia vida y tener iniciativa propia. A eso se refería, Claro. ¿verdad? Pero jamás fue en desamor, sino que fue con una pasión, un amor impresionante. Bueno, en Getsemaní, volvemos. Dios, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Tiene una duda. Las 3 veces anteriores que Jesús habló, dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, va a ser entregado a los religiosos, va a ser sacrificado, molido y muerto, pero va a resucitar al tercer día. Amén. 3 veces dijo esto. Cuando Jesús dice va a morir y va a resucitar, los discípulos se pusieron tristes por la palabra morir, pero no escucharon la palabra resucitar. ¿Por qué? Porque le delata eso a los discípulos que todavía no tenían el entendimiento o los ojos abiertos para comprender en su real magnitud lo que Jesús quería decir, ¿no? Entonces, nunca jamás Jesús dudó de que él iba a ir, iba a sufrir e iba a morir. Pero en Getsemaní ya dice, si es posible, haz pasar de mí esta copa. ¿Por qué? Porque bajo la cobertura del mundo hay un estrés impresionante, hay dudas, todo tipo de sentimientos y emociones que uno experimenta cuando vive en el camino del mundo. Después vinieron, lo apresaron injustamente. La ley decía de que los policías del templo no podían salir del recinto del templo para arrestar a alguien. Sin embargo, esa vez sí lo hicieron con Jesús. La ley del Levítico también decía de que no podías juzgarle a nadie de noche, sino que a las 12 del mediodía, cuando la luz del sol estuviera bien arriba y con todos los miembros del Sanedrín presentes. Totalmente. Y, oh, sorpresa, era de noche y no estaban presentes todos los miembros del Sanedrín, solamente aquellos que estaban pactados para ese momento, ¿verdad? Exacto. Un juicio injusto. Ahora, Jesús muy pocas veces habla bajo la cobertura del mundo. ¿Por qué? Porque él ya sabe que está en el mundo y diga lo que diga, va a ser usado en su contra. No tiene razón de ser hablar al saber que uno está bajo consecuencia de pecado. Él estaba purgando la consecuencia del pecado del mundo, del ser humano, estaba asumiendo. Ya estaba cargando todas las culpas en sí. Ya estaba cargando. Así mismo, entonces hay una clara diferencia, un claro contraste antes de Getsemaní y después de Getsemaní. Antes de Getsemaní era el camino de la derecha, protección, provisión de Dios, ubicuidad. A partir de Getsemaní, desgracia, porque Jesús se sitúa bajo la cobertura del mundo. Entonces viene los latigazos, viene la corona de espinas que tienen muchos significados, viene la traición, todos lo abandonan, sufrimiento tremendo, quieres estar con tu madre, pero no puedes estar, el sistema del mundo te lo impide, te cargan una cruz injustamente, te aporrean, te llevan por la vía dolorosa, muerte de cruz.
¿Dónde ay. se cosecha todo eso? En el camino del mundo. Entonces, amados, la palabra que Dios siempre pone en mi corazón para su pueblo es porque es preocupante, preocupante la mentalidad de mundo que está en forma camuflada dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios, y no estoy hablando como una persona legalista, no, porque yo no soy legalista, es más, soy bastante, no sé si decir liberal, pero tolerante, ¿verdad? Pero en cuanto al quid de la cuestión, ¿qué es lo que nos lleva a la muerte eterna y qué es lo que nos lleva a la bendición eterna? Hay que entender bien de que me diste de comer cuando yo tuve hambre. Me vestiste cuando yo estuve desnudo. Me recibiste cuando era forastero. Estaba hablando de obras de amor y Santiago, creo que no recuerdo en qué capítulo Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, la obra es muestra de que tienes fe. Pero si no tienes obras, no puedes demostrar que tienes fe. Totalmente. Entonces, los cristianos nos vemos obligados de que si decimos ser hijos de Dios y estamos salvos, le recibimos a Jesús en nuestro corazón. Recibirle a Jesús en el corazón no es más que recibir la palabra en mi corazón y ponerla por obra. Totalmente. Entonces, si nosotros no estamos haciendo eso, no estamos teniendo obras de fe, nuestra fe no existe. Somos mentirosos. Totalmente. Así es que Jesús, palabra de Dios, mientras estuvo en su vida ministerial, se encontró con endemoniados, lo liberó. ¿Qué estaba haciendo? Suplió su necesidad espiritual. Se encontró con hambrientos, les dio de comer. ¿Qué estaba haciendo? Suplió su necesidad de estómago. Encontró a un enfermo. ¿Qué hizo? Lo sanó. ¿Qué estaba haciendo? Supliendo su necesidad de sanidad. Es decir, estaba practicando el primer mandamiento, amor a Dios. Por amor a Dios, le hago el bien al prójimo como a mí mismo. Aleluya. Por eso es que Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle su forma definitiva, dice la traducción original. Totalmente. A darle su forma definitiva. Es decir, los 10 mandamientos son un montón de normas que el ser humano no debe hacer. Perfecto, pero la gente se queda ahí, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no miento, pero se queda sin hacer lo bueno. Jesús, palabra de Dios, es acción, verbo, es lo bueno que el ser humano sí debe hacer para tener esa vida en abundancia del cual habla Juan 10, amados. Aleluya. Así es que hay que tener las cosas bien claras en esta vida. No es solamente cristiano nominal, yo predico, etc. Yo les cuento un testimonio. En estos días, por la cuarentena, tenía cierta escasez económica y tenía como un conflicto con Dios. Y yo le decía, Señor, tú sabes que de ahora en más, yo me determino que si tú no me bendices, yo no voy a predicar, porque no quiero predicar sin autoridad. ¿Qué significa esto? Si yo digo, el Señor tiene esto para ti, el Señor aquello, pero a mí me falta, mis palabras son huecas. Entonces mi palabra no va a tener el respaldo espiritual necesario para que pueda causar efecto, porque realmente no deberían ser mis palabras, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso es hablar con propiedad. Autoridad significa autoría, viene de autoría, ser autor de lo que uno está diciendo. Si uno no va a hablar con autoridad, sería como los fariseos que Jesucristo señaló y dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero ustedes no hagan lo que ellos hacen. Jesús le decía a sus discípulos, ¿verdad? Porque hablan sin autoría, sin propiedad, no hacen lo que ellos están diciendo. Totalmente. Entonces es muy importante. Y le decía al Señor, Señor, bendecime si quieres que predique. Mientras no me bendigas, no voy a predicar y me quedo. Caprichoso, ¿verdad? Sí. Amado, es impresionante cómo Dios se relaciona con nosotros. Me vino un súper trabajo de Estados Unidos. Reanudé nuevamente los trabajos que tenía ahí. El Señor me empezó a bendecir. Tremendo. Y acto seguido, el apóstol Osvaldo Díaz me llama y me dice, quiero una palabra para mi programa, ¿te animas? Y claro, Orlando. ya puedo hablar con autoridad.
Menos mal que viniste con autoridad, ¿eh? Menos Sí, sí, mal, sí, no. gloria a Y, Dios. sí, y es tremendo. Y capaz Perdón. que para Dios esto sea como una cosa tan ínfima. Somos niñitos caprichosos que lloran. Tenemos, según los ojos de Dios, unos 5 añitos, ¿verdad? Pero Dios nos mira con tanto amor y dice, ay, toma, te doy este juguetito para que te pongas contento y, ¿verdad? O sea, Sí, eso Dios sí. tiene cuidado de nosotros. Amén. Su Sí, claro que sí. misericordia y su atención llega hasta las cosas más ínfimas, las que creemos menos Aleluya. importantes. Dios cuida y pone atención a sus hijos. Totalmente. Entonces, Jesucristo de una vez por todas muestra en su vida el camino de la derecha y el camino de la izquierda que ya había descrito durante toda la extensión de la Biblia. Eh, Esa es mi palabra para este día, para el pueblo maravilloso del Señor que está en Aleluya. sintonía y que seguramente después otras personas van a sintonizar y sé que más de algún corazón va a resultar eh, edificado con la palabra Amén. del Sí, Señor, porque gloria al Señor. ni siquiera son experiencias nuestras. Yo siempre digo algo, el testimonio no evangeliza, el testimonio sirve para enganchar. Lo que evangeliza realmente es la palabra de Dios. La Totalmente. música no es espiritual, la música es salmática, porque soy músico y estudié muchísimo. Lo que hace espiritual a la música cristiana es la palabra de Dios que Total. contiene esa música, que penetra, Aleluya. entra en el espíritu y la palabra de Dios dice, contiene el espíritu de Dios en sí misma, dice. Es decir, en la medida en que consumimos la palabra de Dios, nuestro espíritu se va llenando del espíritu de Dios. Aleluya, Por Jesús. eso es que nosotros vamos construyendo nuestra vida espiritual todos los días con nuestro devocional, comiendo del pan diario, el pan para el espíritu. Aleluya. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Maravilloso. Dios Total. es bueno y nos da conocimiento, nos da revelación para que nuestro pueblo, para que nosotros seamos edificados. Yo siempre me incluyo. Me encanta Aleluya, Jesús. incluirme en este tipo de cosas porque no soy de esos predicadores que quieren decir, hagan esto y hagan lo otro, después ponte a trabajar, ¿verdad? No me gusta. Porque yo mismo paso las situaciones Y y Dios sí, mismo me va construyendo. tremendo. Qué Así es, mi amado. bendición. Qué palabra. Gloria al Señor. Amados del cielo. Aleluya. Le damos gracias al Señor. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te sentiste bien en el programa? Me sentí muy cómodo, no sentí el paso del tiempo. Veo que aquí son las 12:36, ahí serían la 1:36, son 1:36. 1 hora y media. Dios mío. Tranquilo, tranquilo nomás. Es La que vigilia nosotros sigue, somos, ¿verdad? sí, 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 la gente está ahí, inmóvil. Amén. Algunos que se fueron desconectando quizás por muchas cosas, van a descansar, se le termina Sí, sí, sí. el gas, iba a Claro, decir, era la batería del claro, claro. celular. Así que bueno, una bendición. Le damos gracias al Señor por ese mensaje de esa palabra. Así que, Aleluya. amados, elijamos el camino correcto. Hagamos el bien, amémonos, amemos al prójimo como nosotros mismos, porque este es el primer mandamiento. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu Aleluya. alma. Paité, como diría, ¿no? Paraguayo. Paité y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una bendición tremenda. Vamos a hacer una oración, ¿qué te parece, pastor? ¿Nos regalás Amén. una oración de esas gloriosas? Amén. Claro que sí. Vamos a orar Oh todos. Señor amado, Sí, Padre, en el nombre de te Jesús. damos gracias. Tú eres nuestro Dios. Somos tus Sí, hijos. aleluya. Tú nos construyes día a día, Señor. Gracias, Padre. Por eso en este momento venimos delante de ti Sí, para darte gracias, Señor. Te pedimos que cada palabra, Señor, que tú has hablado a cada corazón, Señor, sea, Señor, como esa espada de doble filo que penetra el alma, diferencia, tuétanos, coyunturas, parte el alma, Señor, discierne los pensamientos, danos esa claridad mental, Señor, que produce tu palabra para entender cuál es el propósito nuestro en esta vida, cuál es el camino que debemos seguir, Señor. Entender de que en cada instancia tenemos al Paracleto, la ayuda del Espíritu Santo para mostrarnos qué camino seguir, qué camino tomar y qué caminos no, Señor.
Te pedimos que nos des esa claridad. Gracias por tu palabra, Señor. Que nuestros corazones sean fértiles a esa palabra, dóciles a tu palabra, Señor. Que nuestra mente pueda entender, Señor. Que hagas capaz, Señor, a cada neurona que nos has dado para poder procesar la información y poder, Señor, darle una salida a cada palabra tuya a través de nuestras obras, porque sabemos que el crecimiento espiritual tiene 3 etapas, Señor. Es el conocimiento, la aceptación y en la puesta en práctica. En la puesta en práctica se verifica el crecimiento y la tercera etapa del crecimiento espiritual, Señor. Haznos seres espirituales al obrar tu palabra, Dios bendito. Gracias te damos. Yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por cada persona, por cada corazón, Señor, que ha sido edificado. Señor, gracias por el apóstol Orlando Díaz, Señor, que ha puesto, Señor, a disposición tuya, Señor, este espacio para la edificación de las almas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelo con las bendiciones de lo alto. Abre esas ventanas de los cielos, bendice a su esposa, a sus hijos, a su casa, a su ministerio, toda obra de sus manos, Señor. Todo lo que haga sea bendecido, Señor, y que tú seas que a ti te vean cada persona, Señor, que le rodea en cada obra que él haga, Señor, en favor tuyo, por amor a ti, Señor. Señor, haciendo el bien al prójimo. Dios bendito, como él te ama a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que cada persona, Señor, pueda tener un descanso maravilloso. Te pedimos que no haya desgracias en ninguna familia, en ninguna vida. Que no se escuchen de accidentes, que no se escuchen, Señor, esas desgracias, ni ningún cosas que vienen del infierno. Te pedimos que tú, Señor, hagas un vallado de fuego, de ángeles alrededor de cada persona, Señor, que nos escucha ahora que está hablando con nosotros. Y que tu protección sea todopoderosa, Señor, alrededor nuestro, Señor, alrededor de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, pastor querido, por estar. No va a ser la última vez. Ya más adelante vamos a volver a convocarte. Amén. Espero que te hayas sentido súper. Ya la próxima vez seguro que va a andar el play, va a andar todo. Eso es espectacular. Cantaste ahí a capela. Me parece que Dios hizo cosa perfecta, digo, porque entonces ahora no tenemos playback, entonces para una próxima ocasión. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Te bendecimos y justamente también saludó el profeta Hilari, que casualmente ya en esta semana... ¡Mari Hilari! ¡Qué grande! Gloria al Señor. Y le damos gracias. Tremendo, tremendo. Desde México. Desde México, sí, gloria al Señor. También están Más que Vencedores, que son hijos espirituales también, Viviana, Pastor Oro. Aleluya. Mucha gente más que estuvo escribiendo, amén. Y como siempre le decimos, por más que nosotros no le estemos saludando, porque el celular a veces no permite muchas cosas, le vemos y estamos orando por cada uno de ellos. Esto fue Tierra de Guerreros, quien les habla, el apóstol Orlando Díaz, con toda la bendición del Señor. Aquí está nuestro invitado, ¿sí? Nuestro invitado especial, el Espíritu Santo, y como invitado aquí, ¿sí? Está Pastor Francisco Caballero, y te damos gracias, amado, por estar con nosotros. Amén. Fue tremendo. Amén. Hermoso. Que Dios bendiga siempre este programa. Amén. Así que vamos por más bendiciones. Te bendecimos, amado. Te saludamos. Aleluya. Bendiciones. Hasta siempre. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Los bendecimos, amados del cielo. Estamos súper contentos. Súper contentos. Me comunico con vos porque vas a tener que estar con nosotros en el programa esta semana que entra. Así que en cualquier minutito te voy a estar llamando. Así que a prepararte, hay una palabra profética tremenda. Sé que Dios va a poner una palabra profética tremenda en tu corazón. Así que glorioso. Estuvimos con nuestro amigo recién, el pastor Francisco Caballero, y bueno, nos contó parte de su vida, parte de su historia, un hombre viajando mucho, con un talento glorioso, pero hubo un ultimátum de Dios: o te alineás
o ya sabés. Y entonces se alineó y hoy pudo haber predicado con nosotros con mucha sabiduría del cielo. Amado, escuche, 0 horas estará con nosotros el apóstol y maestro en la palabra, ¿sí? Pablo Arévalo, imperdible. Escuche el título, le voy a decir el título, se lo voy a adelantar. ¿Profetas o adivinos? No se lo pierda. Este es el título. Ahora, a las 0 horas que viene, ¿profetas o adivinos? Todo sobre profético, todo totalmente profeta. Usted quiero que tenga allí su cuadernito y esté preparado para lo que viene. Los bendigo en el nombre de Jesús, descansen y compartan el audio, el video en los grupos que tienen. Amén. ¿Para qué? Para que miles de personas más puedan oír el mensaje de la palabra. Los bendigo, estamos en contacto. Bendiciones. Esto fue Tierra de Guerreros, del Ministerio Apostólico y Profético Internacional, Poder de Dios. ¿Y quién les habla? Su amigo de siempre, el apóstol Orlando Díaz. Bendiciones.